hermanos, hermanas, amigos y amigas. Dios les bendiga grandemente en esta hermosa noche que el Señor nos ha dado en este hermoso momento. Estamos en un estudio más, en un estudio bíblico acerca de la iglesia a través de los siglos o la iglesia de Dios a través de los siglos. Seamos todos bienvenidos a este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Y hoy tenemos el tema de hoy, es un tema interesante, es el primer mártir. Vamos a hablar de Abel, el primer mártir en la iglesia de Dios. Es un tema sumamente interesante, es un tema que puede ayudarnos a nosotros a meditar en algunas cosas, especialmente está basado en el capítulo 4 de Génesis y también en el libro de Patriarcas y Profetas. También en el capítulo donde habla de Caín y Abel son probados. Es interesante, mis apreciados hermanos, que podamos juntos meditar en este maravilloso estudio y podamos estudiar y profundizar y conocer más acerca de lo que la iglesia de Dios nos enseña a través de los siglos e inclusive en el principio. Pero antes de comenzar vamos a leer un verso, por favor. Vamos a ubicarnos en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer en el capítulo 1 y vamos a leer el verso 9. Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Bajo esta lectura vamos a arrodillarnos y vamos a orar, por favor. Amoroso y tierno Padre Celestial, Señor, queremos pedirte en esta hermosa noche por tus hijos y tus hijas que nos ven, que están con nosotros. Queremos pedirte que tu gracia esté con ellos y con todos tus hijos a lo largo del mundo, a lo ancho y largo del mundo. Señor, queremos pedirte especialmente por Eddie y por la niña, por la bebé Zoila, que están al borde de la muerte. Queremos pedirte que tu gracia esté con ellos de una forma especial. Señor, te pedimos que por favor tengas misericordia. Así también, ayúdanos a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y merecerlo. Amén. Bueno, mis apreciados amigos, amigas, vamos a ubicarnos en el capítulo 4 de Génesis, que vamos a ver aquí la historia de Caín y Abel y también cómo nosotros podemos aprender mucho de esto. Bueno, vemos que nos dice la palabra de Dios que conoció a Adán a su mujer, a Eva, ¿no? La cual concibió y dio luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vemos entonces que Caín es el hijo mayor, el primogénito de Adán y Eva. Y después dice, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, hasta aquí pareciera que Dios tiene como acepción de personas, pero no es así. Dios no tiene acepción de personas. Lo que pasa es que el Señor si nosotros cuando estudiamos el capítulo 3, vimos en el 3:15 y también en adelante, vimos cómo entonces explicábamos de cómo Cristo, él estando presente, y también Adán y Eva Adán sacrifica un cordero que representaba a Cristo, pues esto simbolizaba, ¿no? La muerte del cordero simbolizaba la muerte de Cristo. Por eso leíamos y comprendíamos que nos menciona en Apocalipsis el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, mis apreciados amigos y amigas, vemos que Caín decide él traer, el hermano mayor,
el hijo primogénito de Adán y Eva, decide traer una ofrenda de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que él pensaba mejor para ofrecerle a Dios. Y Abel le trae algo. Vemos que Abel trajo, dice también, de los mejores, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y se lo trajo a Jehová. Y vemos que Jehová entonces mira con agrado la ofrenda de Caín, pero no mira con agrado Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y no mira con agrado la ofrenda de Caín. Entonces vemos que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel porque Abel trajo lo que Dios ya le había pedido. Esto, Caín y Abel, simboliza dos clases de creyentes a lo largo de la historia. Unos que hacen la voluntad de Dios, así no preguntan, no cuestionan, sino que hacen la voluntad de Dios sin cuestionar, sin preguntar, hacen y obedecen a Dios tal y como Él dice. Y vemos, esta es la clase la cual es Abel, ¿no? El menor. Pero también vemos que hay otra clase de creyentes que es como Caín, que Dios nos pide algo y no, nosotros entonces queremos hacer otra cosa muy distinta. Tenemos que analizar qué tipo de creyentes somos nosotros, cada uno de nosotros. En la palabra de Dios están todos los requerimientos, sus mandamientos, sus leyes. ¿Y qué tipo de cristianos somos? ¿Somos como Caín, que hace su voluntad? Bueno, inclusive vemos que Caín viene y le presenta frutas, le presenta verduras del campo. Algo bueno, podríamos decir nosotros, como muchas veces hacemos de nuestro propio pensar, de nuestro propio criterio, cosas buenas, pero que no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios pide. Entonces tenemos que hacer no lo que nosotros pensamos que es bueno, sino lo que Dios nos ha ordenado que hagamos. La lógica no está de acuerdo muchas veces con la voluntad de Dios. La lógica no es parte muchas veces de la religión que Cristo ha establecido para nosotros hoy en día. Es interesante entonces cómo Caín y Abel representan dos tipos de creyentes a lo largo de la historia. Y vimos cuando estudiamos en Eclesiastés 1:9, que nos menciona, ¿no? Lo que fue es lo mismo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces la historia se repite, así como fue en el principio, mis apreciados amigos, así será siempre, así ha sido siempre a lo largo de la historia. Han habido dos tipos de creyentes, y vamos a avanzar estudiando en esta parte. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín, o sea, se enojó en gran manera y decayó su semblante. También se enojó y se entristeció. Entonces Jehová dijo a Caín, bueno, en realidad nos dice Patriarcas y Profetas que el Señor envió un ángel, ¿no? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has entristecido? En otras palabras, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Bueno, eso es obvio, eso es lógico, que cuando nosotros hacemos el bien, entonces somos enaltecidos, somos honrados por Dios. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vemos entonces que cuando nosotros, aquí en otras palabras, lo que el Señor dice es que si nosotros, así al igual que Caín, si nosotros pecamos, si nosotros no hacemos el bien, si nosotros desobedecemos a la ley de Dios y los requerimientos divinos, entonces el pecado está a la puerta, se va a apoderar de nosotros, Satanás se va a apoderar de nosotros, y entonces vamos a desear, vamos a anhelar pecar más y más, y el pecado va a gobernar y Satanás va a gobernar sobre nosotros. Así que tenemos que someternos a Dios. Ahora, en el verso 8 vemos que dice Caín, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mis apreciados hermanos, mis apreciadas hermanas, amigos y amigas, vemos aquí que es lo que siempre ha pasado. Vemos que Caín esperaba que su hermano menor le obedezca. Así también como en la iglesia y en las diferentes denominaciones religiosas, muchos piensan que aquellos que tienen más cargos o aquellos que tienen más años en la iglesia, los que tienen menos tienen que someterse como sea que estén en lo correcto o en lo incorrecto, tienen que someterse. Y no es así. Vemos entonces que Caín esperaba que su hermano se sometiera a su rebelión contra Dios. Pero Abel no se iba a someter a Caín, sino más bien prefirió él serle fiel a Dios. Así como tú y yo necesitamos y tenemos que elegir el ser leales a Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces, Caín invita sutilmente a su hermano al campo. Solo él sabía lo que iba a hacer. Y cuando salen al campo, entonces Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Y entonces es así como Abel llega a ser el primer mártir en la iglesia de Dios a través de los siglos, y se cumple ya la profecía de una forma más explícita en que Génesis 3:15 dice que el Señor Jesús le dice a Adán y Eva que iba a haber enemistad, también a la serpiente, no, le dice que iba a haber enemistad entre la mujer y la serpiente, y también entre la simiente de Satanás, entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Jesús, ¿no? Entonces, vemos que iba a haber una enemistad entre la iglesia y Satanás, y es así como comienza ya a dividirse la iglesia. Nosotros vemos que cuando se predica el testimonio del testigo fiel, hay una obra de unión de aquellos que quieren la verdad, y hay una obra de desunión con aquellos que prefieren el error. Entonces, cuando se predica el mensaje o la verdad tal y como es, entonces hay una obra de unión, pero también hay una obra de separación. Y mis apreciados hermanos, entonces es así como podemos ver nosotros que hoy también pasa muchas veces, y ha pasado a lo largo de la historia, de que muchos están en el error, pero quieren que a la fuerza los que conocen menos, los más nuevos en la iglesia o sus familiares y seres queridos se unan a su error y se rebelen contra Dios, aunque vemos que Caín no se revela abiertamente, primeramente no se revela abiertamente contra Dios, pero sí él entonces se revela de poco en poco hasta que su rebelión llega a ser abierta, y es así como Satanás obra. Entonces, Caín estaba lleno de murmuraciones, de quejas contra Dios, tenía los mismos pensamientos que Satanás antes que pecara, y vemos que este espíritu, el espíritu malo, el espíritu de Satanás, dominó a Caín, y entonces llegó a ser esclavo del pecado. Y es una gran lección para nosotros, es una gran amonestación para nosotros, que tenemos que evitar el separarnos de Cristo. Tenemos que evitar el separarnos de Dios, tenemos que estar en constante comunicación con Él. Caín se separó de Jesús, Caín se separó de Cristo, y esto lo llevó al pecado. Mientras que Abel hizo todo lo contrario, se unió a su Señor, se unió a su Maestro, y esto, aunque él perdió la vida, pero llegó a ser un mártir de Jesús, el primer mártir, pero vamos a tener la oportunidad, si somos fieles, de verlo en el reino de los cielos. Mis apreciados, vamos a continuar leyendo una parte más, vamos a continuar. Por favor, vemos entonces que Caín mata a su hermano, y entonces se aparece el ángel. Bueno, Jehová dijo a Caín:
¿dónde está Abel tu hermano? Bueno, vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está. Para que ustedes puedan llevar la lectura con nosotros. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Vemos entonces algo interesante. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos sometemos al mal, entonces, al igual que Caín, perdemos el conocimiento completo de Dios. Como Caín llegó a olvidar que Dios es omnipresente, que Él está presente, que es omnisapiente, que Él todo lo ve, que Él está presente en todas partes, que no podemos huir de Él. En ningún lugar no podemos, si subimos a los cielos, bajamos a lo más profundo de la tierra, a lo más profundo del mar, en la noche, donde quiera que vayamos, no podemos huir de la presencia de Dios. Y Caín llega a perder este conocimiento por alejarse de Dios, y él entonces quiere como mentirle a Dios, y entonces él dice, no sé dónde está mi hermano. ¿Sí? Y hace él la pregunta, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿No dicen esto muchos hoy, que no se preocupan por la salvación de sus hermanos, no se preocupan en amonestarlos cuando están en el error, con amor, ¿no? En amonestarlos, en instruirlos, en educarlos, en decirles las cosas. Hoy hay un falso amor entre las religiones, donde hay un temor de decirle a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, que están mal. Y esto es una falsa simpatía, es un falso amor. Nosotros tenemos que, cuando nuestros hermanos están en el error, entonces nosotros también tenemos que amonestarlos y decirles. Y así, si nosotros les amonestamos con amor, si salvamos al pecador, entonces vamos a cubrir multitud de pecados, como dice el apóstol. Mis apreciados amigos, amigas, necesitamos nosotros hoy más que nunca ser guarda de nuestros hermanos. No seamos como Caín, que mató él a su hermano Abel, y entonces él todavía hace la pregunta, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bueno, sabemos que la sangre no clama, ni la tierra habla, ni nada de eso, sino que es una parábola, es una ilustración, que en la Biblia hay muchas de estas ilustraciones, como una forma diciendo de que pues era descubierto su pecado, en este aspecto el pecado de Caín, que Dios lo sabía todo. Ahora pues dice, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vemos que la tierra ya fue maldecida, cuando Adán y Eva pecan. Cuando Adán cae en transgresión, entonces la tierra es maldita. Y vemos que aquí, nuevamente, cuando Caín peca, entonces la tierra llega a ser maldita una segunda vez más. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Es triste. Es lamentable la situación de Caín hasta este momento, donde nosotros vamos leyendo que él se preocupa más por el castigo que recibe y no se preocupa por arrepentirse, por el dolor que le causó a su hermano, por la muerte que le ocasionó, por el dolor que le causa a sus padres y principalmente por el dolor que le causa a su creador, sino que él está más preocupado por el castigo que recibe. Muchos hoy, lamentablemente, en la iglesia de Dios, están más preocupados por el castigo que van a recibir y tienen un cristianismo superficial. Nosotros no tenemos que estar, apreciados hermanos, preocupados por el castigo, sino más bien tenemos que servirle a Dios por amor, no por temor, porque el amor echa fuera el temor. Mis apreciados amigos, amigas, hermanos, hermanas, hoy más que nunca necesitamos ser como Abel. Necesitamos ser verdaderos cristianos, necesitamos ser reformadores. Vamos a continuar con la lectura, por favor.
vamos a poner la lectura en pantalla. Muy bien. Entonces, he aquí me echas hoy de la tierra, dice él, y de tu presencia me esconderé y ser errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Vemos entonces aquí la preocupación, lamentablemente, de Caín. Se preocupaba que iba a perder su vida temporal, terrenal, y no se preocupaba por su vida, por una vida eterna. ¿Sí? Nosotros no tenemos que temer a aquel que puede destruir este cuerpo, sino tenemos que temer a aquel, a Dios, quien es capaz de destruir este cuerpo y echarnos al infierno, que no nos salvemos, ¿no? Tenemos que temerle a Dios. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Mis apreciados amigos, amigas, hermanos y hermanas, es interesante saber por qué entonces Dios, por qué Jesús pone esta señal sobre Caín, y por qué él permite que Caín viva, que siga viviendo. ¿Por qué? Porque es también el ejemplo que Dios quería dar, cómo el mal, cuando les perdona, cuando les da tiempo al mal, cómo se prolonga. Y en la historia de los antediluvianos vemos cómo se corrompió, y nosotros en el siguiente estudio vamos a analizar, y están invitados, para que comprendamos y veamos cómo los antediluvianos se corrompieron y se desviaron de la verdad y de las instrucciones que Dios le había dado a su pueblo. Mis apreciados amigos, hermanos, vemos entonces que esto es un ejemplo claro para nosotros, que como Caín entonces, él le temía a la muerte, a los castigos de Dios, pero no le temía a Dios. Necesitamos hoy temer a Dios, porque el principio de la sabiduría está en temerle a Dios. Bueno, vamos a continuar. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bueno, aquí hay varias cosas. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a poner en pantalla para que lean el verso. El capítulo que leímos está en pantalla, pueden ver, es el verso 16, que lo ven en pantalla. Vemos entonces que aquí este verso es mal interpretado por muchas personas, por muchos religiosos, que dicen que Caín tomó a una angelina y tuvo intimidad, y entonces concibió y dio a luz a Enoc. Pero esto no es cierto. Esto no es cierto, porque vemos que los hombres vivían muchos años, casi 1000 años, y Caín también vivió mucho tiempo, aunque la Biblia no menciona. Pero en Génesis capítulo 5 vemos que Adán vivió 930 años, Matusalén vivió 969 años, y así los hombres vivían muchos años, casi 1000 años, y Caín también vivió muchos años. Entonces pudo bien fácilmente andar errante por la tierra. Y vemos también en el capítulo 5 que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas después de tener a Set. Entonces, fácilmente pudo andar errante y después volver y tomar a una de sus hermanas, pues era permitido en ese tiempo de que se casaran entre hermanos, porque ¿con quién más se iban a casar? Además, en Mateo 22 vemos que no hay fundamento de que un hombre se pueda casar o pueda tener intimidad con un ángel, porque los ángeles del cielo no se casan ni se dan en casamiento. O sea, no son creados para procrear,
Entonces, no hay fundamento en esta teoría. Si nosotros vamos en Levíticos 18, vemos entonces que hasta entonces, cuando los israelitas salen de Egipto, el Señor les menciona y les dice que ya no podían casarse entre hermanos o entre familiares, entre parientes cercanos. Entonces, es ahí donde les da la instrucción. Entonces, es falsa la teoría, es mentira la teoría de que Caín fue y se casó con una angelina, con un ángel caído. No, eso es falso. Y vemos también aquí que Caín es el primero que edifica una ciudad. Es el primero que edifica una ciudad. Y no es de orden divina o de voluntad divina. Las ciudades son de origen paganas, de origen, de este origen del gran rebelde, bueno, del rebelde Caín, ¿no? Vemos entonces que no es voluntad de Dios que nosotros vivamos en ciudades. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo de salir del medio de las ciudades. Aunque tenemos que predicar el evangelio, pero tenemos que ir haciendo planes, más en estos días donde hay tantas cosas en las cuales nos impide muchas cosas de hacer la voluntad de Dios, de servirle más plenamente, y también la persecución que viene encima de nosotros, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Dice, vamos a ir hasta el verso 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bueno, aquí hay varias enseñanzas que podemos nosotros sacar, mis apreciados amigos. Vemos que cómo estos hombres fueron pervirtiéndose, y uno de los descendientes de Caín entonces toma a 2 mujeres y se va destruyendo una institución más, la institución del matrimonio. Lamec instaura la poligamia y pervierte el plan divino, ¿no? Vemos entonces que también muchos de los descendientes, también aquí menciona, ¿no?, de cómo llegan a obtener ventajas y talentos, pero lamentablemente en vez de usarlos para el bien, lo usaban para el mal. Los talentos que Dios les había dado, en vez de usarlos para el bien, lo usaban para el mal. Tristemente. Vemos entonces que aquí también Lamec menciona también lo que Dios le había dicho, ¿no? Que el que mate a Caín 7 veces será maldito. Entonces, pero vemos que dice Lamec, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, usa la palabra de Dios para su propio beneficio. Usa la palabra de Dios porque él había matado a un joven, él había asesinado. Entonces, usa la palabra de Dios como protección sin cumplir los requerimientos divinos. Nosotros sabemos que para que una promesa se cumpla, tenemos que primero serle fiel a Dios. Tenemos que obedecer sus mandamientos, someternos a su voluntad. Pero Lamec no. Hoy hay muchos como Lamec que reclaman las promesas de Dios, reclaman y usan la palabra de Dios para su propio beneficio.
pero no hacen la voluntad de Dios. Es más, hacen el mal y se defienden con la palabra de Dios. Es triste y es lamentable la situación de muchos, y es lamentable que usen lo que Dios dice y lo malinterpretan, así como Lamec también. Bueno, miremos algunos detalles más. Y acá nos dice también, vamos a leer el verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, vemos entonces que aquí hay una gran lección. Caín se deshace de Abel, fue instrumento de Satanás y se deshace de Abel. Satanás piensa que con esto acabó él y se sintió exitoso Satanás, pero Dios siempre surge a un remanente. Dios siempre tiene un remanente, y así como mató Caín a Abel, Satanás usándolo como instrumento a Caín, y mata a su hermano, así también Dios entonces levanta a otro hombre. Así que, mis apreciados hermanos, hoy hay un sinnúmero de apostasías, hay un sinnúmero de cosas que puede desanimarte, puede desanimarnos, pero recuerda que Dios siempre levantará hombres, así como levantó a Set, así como levantó a muchos después, que vamos a ver en el siguiente estudio. Dios siempre tendrá un remanente fiel. Dios siempre levanta a hombres inspirados por el Espíritu Santo para que puedan proseguir su obra. Mis apreciados hermanos, que en esta hermosa noche podamos cada uno de nosotros decidir el ser igual que Abel, y que no seamos como Caín y como la descendencia de Caín, que tomaban las promesas de Dios, pero que las tomaban y las interpretaban a su propia manera o a su propio pensar. Mis apreciados hermanos, amigos, amigas, que el Señor nos ayude a obedecer. Que si Dios nos pide que hagamos algo, aunque no lo entendamos, hay muchas cosas que Dios nos pide y que no entendemos, pero hagamos su voluntad. Así no la entendamos, hagamos su voluntad. Y si padecemos y si carecemos de sabiduría, entonces pidámosla a Dios, el cual nos dará a todos abundantemente y sin reproche. Que el Señor nos ayude a ser fieles hasta el final. Que prefiramos morir antes que pecar. Que prefiramos vivir en santidad y en obediencia antes que contaminarnos con los pecados de este mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a ti y que me ayude a mí a someternos a su gracia y a su voluntad. Dios te bendiga grandemente.